te damos gracias. Gracias, Señor, que tú has permitido que nueva vez estemos reunidos en tu nombre en esta mañana, mi Dios amado. Y venimos en este momento delante de ti, oh Señor, a presentar el tema, a presentar nuestra amada hermana Katia Japa, que trae el tema de la mañana, Señor. Te pedimos, oh Dios, Espíritu Santo de Dios, que tú, oh Señor, abras nuestro entendimiento, que tú abras nuestra mente, mi Dios amado, para que podamos, oh Señor, poner por obra la palabra que nuestra hermana trae en esta mañana. Señor, ella trae una tremenda palabra que se llama la obediencia a la luz de la palabra. Oh Señor, tú nos ordenas. Oh Señor, tú nos ordenas en tu palabra que debemos andar en obediencia, Señor, porque tu palabra es la verdad, porque tu palabra es la que establece las reglas, Señor, porque tu palabra es la que establece el orden, Señor, para nuestras vidas. Te pedimos, Dios, que nuestro entendimiento, que nuestra mente sea renovada por la misma. Padre, te pedimos por nuestra amada hermana que tú le des de nuevo. Oh Señor, ya sabemos que tú le has dado el tema. Ya tú lo has establecido de antemano, mi Dios, pero en este momento que tú le des de nuevo, que tú tomes control total de su mente, de todo su ser, para que fluya, oh Señor, tu Espíritu Santo a través de ella, para también convencernos, Señor, pero no convencernos, Señor, tener esa certeza y seguridad que tú hablas a través de ella. Gracias te damos, Señor. Conduce, Señor, esta parte también, mi Dios, como tú, oh Señor, conduce nuestras vidas en todo momento. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios bendiga a todos. Tenemos a nuestra hermana Katia con el tema de la obediencia a la luz de la palabra. Le pido, por favor, que los micrófonos mantengan muteados. Hermana Katia, los micrófonos son suyos desde la casa. Hola, Dios le bendiga a todos. Aquí estamos, gloria a Dios. Le doy las gracias a Dios por permitirme estar aquí una vez más. Qué bueno es Dios, y yo también pongo nuevamente este tiempo delante de ti, Señor. Me humillo delante de ti, papá, y expreso mi total dependencia de ti, Espíritu Santo de Dios. Así que sé tú ministrando, sé tú poniendo las palabras, Señor, sé tú enmudeciendo las que no tienen que ser expresadas. Dependo de ti, eso es solo lo que te quiero decir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, la obediencia a la luz de la palabra. Cuando expresamos algo que puede estar a la luz de la palabra, significa que algo que no lo determinamos nosotros. Estamos hablando de que Él es Dios por medio de su palabra que va a determinar si esa obediencia que nosotros podemos decir que estamos viviendo es según la voluntad de Dios. Cuando hablamos de obediencia, nos tenemos que referir a la voluntad de Dios, porque todo aquel que está viviendo bajo la voluntad de Dios está en obediencia, y por eso es la luz. Hay un versículo que es un rema en mi espíritu desde que lo leí, y está en Salmos 36:9, que dice: porque en ti está el manantial de vida, y en tu luz veremos la luz. ¿Qué quiere decir este versículo? Que es estando en luz, y lo que trae luz es la obediencia. Es estando en luz que vamos a poder ver la luz. Es estando en luz que vamos a poder ver el camino. La palabra de Dios se está expresando en Isaías 35, que el que permanece en la santidad, por más torpe que sea, no se perderá. Y nadie puede tener santidad sin obediencia. Y cuando hablamos, yo quiero expresar también el significado de la palabra obediencia según este diccionario que tengo por aquí, diccionario ilustrado, y está diciendo: obediencia, escuchar la palabra de Dios y actuar conforme a ella. La palabra que se traduce obedecer en el Antiguo Testamento significa escuchar. Esto lo hemos hablado mucho, escuchar.
Y recalco escuchar, porque la palabra expresa que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Específicamente habla de Dios, lo que quiere decir que está estableciendo que vamos a tener fe. La fe tiene un papel determinante en la obediencia, porque cuando nosotros no obedecemos a Dios, es porque no le creemos, 2, porque somos rebeldes, 3, porque no hemos aprendido a escucharlo, 4, porque nuestro corazón está lleno de pecado, 5, porque no lo conocemos. Entonces, cuando nosotros nos revisamos en cada uno de estos puntos para nosotros ver a la luz de la palabra si nosotros estamos viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios. Dice aquí todavía, y esto está tremendo porque me está hablando de escuchar, lo que le faltó al pueblo. En tantas veces la palabra expresa ese Shema, escucha Israel, escucha Israel, escucha, porque es en ese escuchar, pero ese es un escuchar atendiendo a lo que estamos escuchando, es una atención a oír para después poder transmitir en nuestras vidas lo que hemos escuchado. La respuesta obediente de una persona a la palabra de Dios se caracteriza por la fe o confianza. Por eso es que realmente la palabra de Dios es sinónimo de obediencia. Es decir, si lo que nosotros sabemos lo obedecemos, somos doblemente transgresores, porque somos transgresores por el pecado y transgresores por la desobediencia, que también es pecado. Hay personas que no entienden que la desobediencia es pecado, pero esto es lo que nos separó de Dios. La desobediencia fue el inicio de la caída donde nos desgraciamos. Es decir, caímos de la gracia por la desobediencia. Hay una parte que que nos va a hablar mucho, y creo que le he compartido otras veces, y es la palabra que está expresada en 1 Samuel 15:23. El contexto de este versículo es que Saúl, Dios le dio unas directrices, unas instrucciones específicas. Quiero decir que cuando nosotros recibimos instrucciones específicas de Dios y optamos por llevar la mitad, la que me parezca, la que me conviene, la que menos me duele, transgresores nos hacemos. Porque en Dios no se trata de obedecerle a media, se trata de obedecer lo que Él ha dicho y de obedecer a la manera de Dios. Porque mira cómo Samuel luego le dice, de hecho él está diciendo, para Dios la obediencia es más que el sacrificio. Es decir, hay cosas que nosotros tenemos que entender que a la luz de la palabra, si nosotros tenemos para elegir, porque el fin no justifica los medios. Hay un patrón para Dios y se llama su palabra. Y en eso Dios va a permanecer inmutable. A lo que Él dijo no es negociable. Lo que Él dijo permanece. Dios no cambia. Su palabra permanece, es firme y determinante. Y es lo que nosotros tenemos que entender. Por eso es a la luz de la palabra la obediencia, no a la luz de la moda, no a la luz del cuadro de mi entorno. Yo me comporto así porque ese es el entorno que tengo, pero Dios está estableciendo, y si Dios dice que podemos obedecerlo a la luz de la palabra, es porque Él
ha depositado en nosotros, ¿sabe?, la fuerza y la determinación para que así sea, especialmente porque nos has dado su gracia, el poder del Espíritu Santo y la luz de su palabra para poder obedecer en medio de un mundo caído, que nosotros podamos estar determinante, obedecer a Dios. Eso es de verdad obediencia. Dice en 1 Samuel 15:23, porque la rebelión es como pecado de adivinación. Mire qué fuerte es esto. Y la desobediencia como iniquidad, idolatría. Fíjate a qué plano lleva Dios la desobediencia. Una persona que es desobediente tiene la iniquidad activada. Todos tenemos una raíz de iniquidad, pero hay un tipo de iniquidad que se activa cuando desobedecemos. Idolatría. ¿Por qué idolatría? Porque la idolatría significa que nosotros mismos determinamos cómo nosotros vamos a proceder. O sea, idolatramos nuestros propios pensamientos, anteponemos la voluntad de Dios a nuestros deseos. Es decir, primero mis deseos, y si no me gusta, entonces yo voy a cuestionar la voluntad de Dios. Y hay algo que es súper interesante en esto, porque a veces nosotros llevamos muchas cosas de la palabra de Dios a la ligera. Y Dios, como lo dije al principio, es determinante en lo que Él dijo. Cuestionar a Dios en lo que Él ha determinado también es desobediencia, porque ya en nuestro corazón comienza el cuestionamiento, y cuando cuestionamos es porque no estamos dispuestos a obedecer conforme a lo que Él ha determinado. Fíjense que cuando Dios le dijo a Abraham en Génesis, está expresando y dice, sacrifícame a tu hijo al que tú amas. En ese momento yo me maravillo porque Abraham, con una petición tan fuerte, él no le dijo, no le cuestionó a Dios. Él no le preguntó a Dios, pero ¿cómo puede ser si tú me lo diste? ¿Cómo puede ser que yo tenga que sacrificar al hijo que yo amo? Pero fíjense el grado de obediencia de Abraham, que él dijo, nosotros, fíjate qué significa la palabra para Abraham, obediencia. Para aquellos que dicen que son adoradores, yo te voy a decir qué significa si tú eres un adorador. La palabra obediencia para Abraham en ese momento era adorar, porque él dijo, vamos y volveremos a adorar. Es decir, que él iba con su hijo y dice, tenía la certeza que su corazón de obediencia, ¿sabe? Él estaba adorando a Dios. Cada paso en esos 3 días que se acercaba a la obediencia de Dios era un paso que era como el ritmo de una adoración. Cada vez que tú das un paso, la obediencia, tú le estás adorando a Dios, porque cada paso que tú das en proporción al camino que Dios determinó para ti, tú le estás haciendo una melodía. Cada uno de tus pasos, los movimientos que da tu cuerpo en proporción, la voz que es cuando tú hablas una palabra conforme a la voluntad de Dios, todo eso es melodía para el Señor. Esa es la forma como se manifiesta la obediencia y esta adoración que Dios quiere a la luz de la palabra. Adorar a Dios es obedecerle. Obedecerle a Dios es amarle. Cristo dice, si ustedes me aman, ¿por qué no oyen mi palabra? ¿Por qué no la obedecen? ¿Qué forma de amar es esa si ustedes no están dispuestos a obedecer mi palabra, que no va a variar, que permanece firme, ¿sabe? Y entonces nosotros podemos ver esa obediencia de Abraham. Y el Señor le dice luego, ahora sé, fíjate qué tremendo, mira por dónde el Señor me está llevando, porque el Señor le está diciendo a Abraham, ahora sé que tú me temes. Es decir, que una persona que
obedece es una persona que le teme al Señor. Y no es un temor de miedo, es un temor de la perfección de su amor, ¿sabe? Porque en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor, porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, cuando hay un temor reverente, que yo sé que Dios es Dios, que Dios no puede ser burlado, que Dios, si yo no lo obedezco, va a haber consecuencia. Yo siempre digo a muchas personas, señores, pásense por Deuteronomio 28 para que nosotros podamos entender de qué Dios estamos hablando. Dios es amor, sí, pero también es fuego consumidor. Es un Dios que cuando tú le obedeces es aroma. O sea, tú vives una vida de paz. El fruto, la manifestación del fruto del Espíritu Santo está garantizado para las personas que obedecen sin refutar. Voy a volver a repetir eso que yo dije. La manifestación del fruto del Espíritu Santo está garantizado para las personas que obedecen sin refutar, sin preguntarle a Dios nada, sin decir por qué a mí, ¿sabe? Sin ni siquiera argumentar, porque el que no quiere obedecer siempre busca argumentos. La persona que tiene mucha excusa a la hora de no obedecer es que lo hice porque tenía unos padres que no eran buenos, porque mi esposo me engañó, yo lo hice porque yo fui maltratada, yo lo hice porque, o sea, hay un porqué de nosotros, pero hay una condición de Dios de estar diciendo, yo te llamé de las tinieblas a la luz. Es decir, esa fase de tinieblas, de desobediencia, ya no puede ser excusa para una persona que vive en la luz. Contigo está el manantial ¿de qué? De vida. Y en tu luz veremos ¿qué? La luz. Entonces, cuando nosotros entendemos estas verdades a la luz de la palabra, nosotros vamos a saber si estamos obedeciendo a Dios. Fíjate lo que dice en 2 de Corintios 10:6. Y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Yo no sé si alguien tiene que correr con este versículo, porque lo que me quiere decir esta palabra es que tú no tienes autoridad ni legalidad. A mí me gusta mucho la palabra autoridad y legalidad porque para mí van juntas de hablar de algo que tú no dominas. Y cuando hablo de dominar, no me hablo de elocuencia para hablar de esto. Yo estoy hablando de dominar internamente, porque es dominar. Es dominar, es que se establece lo de Dios, porque Dios así lo ha determinado, ¿sabe? Entonces, cuando nosotros entendemos esto, lo que Dios está expresando, lo que Dios quiere que nosotros digamos, o sea, tú eres pronto, tú no le puedes decir a un hijo tuyo que te respete si tú no lo respetas. Ahí está la luz de la palabra. La palabra dice muy claro en el libro de Efesios que la mujer se someta a su propio marido. ¿Sabe? Entonces, cuando no nos estamos sometiendo, si la palabra lo dice, no dice si el marido es bueno o es impío o es malo, dice que te someta a tu propio marido. La palabra dice muy clara que el hombre tiene que amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando nosotros no lo estamos haciendo así, entonces estamos desobedeciendo porque estamos entendiendo que vamos a condicionar obedecer a Dios conforme al entorno o a las circunstancias que estamos viviendo. Y para Dios eso no es excusa. En el momento que Dios nos da una directrices para que le obedezcamos, ningún argumento es aceptable por él para que nosotros quitemos la carga de nuestra obediencia. ¿Sabe? La palabra dice en ese mismo libro de Efesios que los hijos tienen que honrar a su padre. Es el único mandamiento con promesa
para que te vaya bien en la tierra de los vivientes. Ahora mi pregunta es, o sea, si lo está diciendo, ahí no está diciendo si mi padre me abandonó, si mi padre me respeta, si mi padre, sino que yo tengo que honrarlo. Eso es a la luz de la palabra, obediencia a la luz de la palabra, que los padres no pueden exasperar a sus hijos. Eso es a la luz de la palabra. Son palabras. Tenemos que entender que todo lo que está escrito es porque Dios sabe que nos ha preparado a aquellos que Él llamó de las tinieblas a la luz para obedecerlo. De la mentira nos trajo a la verdad para obedecerlo. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de nosotros tomar decisiones. Solo hay algo que es súper relevante en este tema. En Mateo 11:28, el Señor está diciendo que aprendan de Él, que Él es manso y humilde de corazón. Y el Señor, cuando estaba preparando este tema, decía solamente, Katy, solamente los que son mansos y humildes de corazón pueden obedecer. Gente orgullosa, prepotente, autosuficiente, son incapaces de obedecer. ¿Sabe? Entonces, lo primero que tenemos que desarraigar de nuestro corazón es el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia. ¿Sabe? Nuestro criterio. Hay muchas personas que vienen tan cargadas de unos criterios personales. Quiero decirte que tu criterio personal no es autoridad para el pueblo. Tú tienes un criterio. El que tenga un criterio, y hablo con autoridades que expresan la palabra, evangelistas, pastores, profetas. El criterio tuyo particular no es autoridad delante de la palabra de Dios. Tus sueños y visiones no pueden sustituir la palabra escrita. Por eso es que Dios dice a través del profeta Jeremías: no es mi palabra como un martillo que quebranta la piedra y como fuego que quema. Él dice, lo que tengan sueños y visiones, sí, miren sus sueños y visiones, pero ustedes no pueden sustituir mi palabra por sus criterios personales, por lo que Dios ha establecido a cada una de las personas. Quizá Dios a ti te dijo que no use arete, no lo use. A mí no me lo ha dicho. Entonces yo digo que a la luz de la palabra, lo que está en la palabra para mí es ley, pero los mandamientos de hombre no son ley para mí. Las costumbres tampoco son ley para mí. La palabra que tiene el poder de convencerme es la palabra escrita. Y una de las cosas que yo quiero expresar, porque para mí esta es una urgencia del reino, cuando iba a expresar la palabra, y es qué tanto nosotros realmente estamos obedeciendo a Dios. Las últimas palabras de las personas siempre tienen que tomarse en cuenta. Las personas hablan mucho de las 7 últimas palabras de Jesús en la cruz. Hablan mucho de eso. Hay un montón de prédicas acerca de esto, pero me llama la atención de que casi nadie habla de las últimas palabras de Cristo después de la resurrección. Cristo, después que murió, cuando resucitó, dejó una palabra establecida. Él siguió en esos días dando la palabra, organizando esos 40 días, me parece. Y hay una palabra que él expresó que quiero compartir y se encuentra en Mateo, que es una de las cosas que más el pueblo de Dios está desobedeciendo en este tiempo. Está sustituyéndolo por muchas cosas, y el Señor me lo ponía muy fuertemente en mi corazón, que tanto el pueblo de Dios está obedeciendo este mandato que se expresa en el libro de Mateo 28, del 19 al 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre
hasta el fin del mundo. Podemos detenernos en esta palabra. Esta palabra es todavía válida. Esta palabra es presente, es verdad presente, aplicada para este tiempo. Esta es la palabra de la luz a la luz de la palabra, valga la redundancia, que debe de ser aplicado. Porque Cristo está acercándose, y si hay algo que el Señor nos va a demandar es qué hicimos con lo que Él nos ha entregado. Obedecer. Hubo una repartición de talento. Hubo uno que dijo que como él conocía a Dios, realmente no lo conocía al Señor, él escondió el talento. Reproducirse en otras personas es algo que el Señor, la primera palabra que se le dio a Adán para ejecutar fue la multiplicación. Entonces, si nosotros no nos estamos multiplicando en nadie, sino que nosotros lo que estamos es restando, nosotros lo que estamos es sumando, nosotros lo que estamos es dividiendo, tenemos problemas, porque el factor multiplicación fue el que se nos fue entregado. Ese fue el diseño. El Señor no habló, vayan y hagan templo. El Señor no dijo, vayan y hagan conferencia, hagan seminario, hagan. ¿Es mal eso? No. ¿Aprender tanto es malo? No. Pero lo que es desobediencia es no ejecutar la voluntad de Dios. Fíjate que Jesucristo mismo dijo, Padre, si es posible, quita esta copa de mí, pero sino que se haga tu voluntad. Es decir, voluntad de Dios en nuestras vidas directamente. Habla de obediencia, habla de rendición, habla de humildad, de sumisión, porque eso fue el patrón de nuestro Señor, que se humilló hacia lo sumo, ¿sabe? En esa obediencia. Y no hay obediencia, la obediencia, aunque te duela. A veces hablamos de la llenura del Espíritu Santo, y ayer el Señor me hablaba de que cuando las personas más manifiestan la llenura del Espíritu Santo es en la obediencia, y cuando están dispuestos a sufrir, a callarse la boca cuando se la tengan que callar, a hablar aunque te exponga a que te van a vituperar. Eso se llama obedecer. Y hay tantos ejemplos de medir, pero yo me quiero, es en ese gran comisión. Yo quiero hacerle la pregunta a los que están aquí en la audiencia, y sean sinceros cada uno de ustedes, porque quizás no le digo que lo expongan, pero a Dios no lo podemos engañar, y lo mejor que podemos hacer para sanar es confesar y aceptar nuestra realidad. Pero ¿a cuántas personas tú le hablas de Cristo? ¿Cuántas vidas tú has traído a la luz del evangelio? ¿Cuántas fiestas tú has provocado que en el cielo se haga? Porque la única manera que mi Biblia dice, no sé en la tuya, pero mi Biblia dice que hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Y que cuando nosotros hablamos y tenemos claro, como dice Romanos 1:16, yo no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación en todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también como los gentiles. Entonces mi pregunta es, ¿tú estás obedeciendo la gran comisión? ¿A qué tú le estás obedeciendo en este tiempo? ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es el ministerio que le estás dando fuerza? Porque la gran comisión en esa obediencia no es solo para los evangelistas, es para las personas que aman las almas, que quieren, que le duele cuando alguien está al lado de ti. ¿Cómo puede ser que tú puedas tener compañeros de trabajo, compañeros en la escuela, y nadie sabe que tú eres cristiano? Una, porque no da fruto, y dos, porque estás callado. Y dice la palabra, por si su evangelio está perdido, está oculto entre los que se pierden, ¿cuál es la fe que tú tienes? Es decir, cuando tú permites que una persona está del lado de ti y tú no hablas la palabra de Dios,
no le expresa, ¿sabe? Si tú no expresas la palabra de Dios, lo que Él está diciendo, ¿me entiendes? Si tú no lo haces, estás desobedeciendo. Porque si el Señor está diciendo, háblale. No es que después me va a rechazar, es que después me va a decir que yo soy religioso. Él dice, háblale. Te escuchen o te dejen de escuchar. A tiempo o fuera de tiempo. ¿Saben? ¿Cómo pueden las personas escuchar si no hay quien vaya? ¿Cómo pueden las personas recibir la palabra? Hay muchas personas que están esperando que tú abras tu boca y Dios está esperando que tú la abras para Él poder mover. ¿Saben lo que me llama la atención? Y estoy en la obediencia de que el Señor dice, la palabra dice que Dios preparó el corazón de Lidia. Pero si Pablo no predica, ella no recibe el corazón que ya estaba listo para recibir la palabra de Dios. Yo quiero decirte que hoy pongas en práctica la obediencia. Ahí donde tú estés en el trabajo, a donde vas, a la universidad, a la escuela, comienza a hablar de Cristo. Comencemos a dar el fruto. Comencemos a la gran comisión. ¿Realmente tú quieres que Cristo venga? Porque dice que este evangelio será conocido a todas las naciones y luego vendrá el fin. La iglesia ha perdido el enfoque de lo que fue llamada a ser. No fue llamada a hacer grandes reuniones, grandes congresos. Fue llamada a ir afuera, a predicar el evangelio. Y si nosotros no estamos haciendo la gran comisión, estamos en desobediencia. No importa qué estés haciendo, no importa que profetice, que predique, que te sepa el hebreo, el griego, el arameo y hasta el árabe. Pero si tú no estás llevando la última palabra que el Señor dejó para nosotros, que Él lo ha dicho en su palabra claramente, id. Y la palabra id no habla de que si tú quieres, si tú puedes, mira si el entorno. Id es un imperativo. Id significa a todos, enseñándoles a obedecer. ¿Y cómo puedes enseñarle a obedecer si tú eres un desobediente? Es decir, tú, dice aquí, enseñándoles a obedecer todo lo que les ha mandado a ustedes. Si estamos tragando palabra para nosotros mismos, ¿saben? Y ahí nos convertimos en los fariseos. Hay una parábola que el Señor expresa en el libro de Mateo, que está expresando Mateo 21, 28, habla de dos hermanos. Y es una parábola para hacerle ver al pueblo, que en este caso es nosotros, de que estaban en desobediencia, que no importa que tanto tú digas, gloria a Dios, aleluya, amén, yo te amo, Señor, si eres un desobediente. Y dice que estos dos, el primer hermano ha dicho que no iba a obedecer. Jesús proclama la parábola de los dos hijos. Voy a leer directamente. Pero ¿qué piensa de lo siguiente? Un hombre con dos hijos le dijo al mayor, hijo, ve a trabajar al viñado hoy. El hijo le respondió, no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo, ve tú. Y él le dijo, sí, señor, iré, pero no fue. ¿Cuál de los dos obedeció al padre? Ellos comentaron el primero. Luego Jesús explicó el significado. Les digo la verdad, los corruptos, cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes, pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos, las prostitutas, sí le creyeron. Aún viendo lo que ocurriría, ustedes se negaron a creerle y arrepentirse de sus pecados. Yo no sé, mira, pero es una palabra fuerte. Es una palabra para meditar. ¿Sabe qué tipo de hijos somos nosotros? Lo que decimos, sí, yo le creo a Dios que estamos dentro de la iglesia. Pero todavía nosotros no hemos entendido
¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Él dice, entrégame, hijo mío, tu corazón. Si tú le entregas a Dios tu corazón y obedeces a eso, entonces vas a poder obedecer. Porque si el corazón todavía te le pertenece a tus deseos, ¿sabe? A tus sueños, a tus visiones, a tus compromisos, a tus obras. Pero cuando le das el corazón a Dios, dice, me duele, Señor. Díganme ustedes, al profeta Ezequiel, que el Señor le dice, voy a quitarte a la mujer que tú amas y tú no vas a llorar. Díganme ustedes, un profeta a nosotros poniéndonos en ese lugar, un profeta como Jeremías, que él le dijo, tú no vas a casarte, tú no vas a buscar mujer, tú no vas a hacer familia. Ponte un pantaloncillo, dura tanto y tal, o trae aquí también un yugo de representación. O sea, una obediencia, un yugo de sumisión. Por eso es que Jesús mismo dice en Mateo 11:28, llevad sobre vosotros su carga. Es decir, ustedes lleven mi yugo que es ligero, porque mi yugo es obediencia y el que obedece, el Padre siempre está con él porque hace lo que le agrada. Entonces, esta mañana lo que más quisiera, si te quieres llevar una cosa, es que vamos a obedecer al mandato que el Señor nos dio. Pero antes de nosotros poder hablar de la palabra de verdad, nosotros tenemos que ser verdad. Nosotros tenemos que andar en esa justicia. Nosotros tenemos que andar como obreros aprobados a la luz de la palabra. ¿Sabe? Nosotros tenemos que entender algo, que el Señor no puede ser burlado y que Él nos está demandando obediencia. Escucha, oh Israel, escucha, oh pueblo de Dios. ¿En qué parte de tu vida estás siendo rebelde? ¿Estás practicando la idolatría? ¿Estás obstinado? A Saúl le costó el reinado. Y obedecer a Dios cuando nos da la gana también es desobediencia. Obedecer a Dios a media también es desobediencia. Obedecer a Dios con las intenciones inadecuadas también es desobediencia. Es decir, que Dios ha establecido Él. ¿Cómo nosotros lo buscamos? Dios ha establecido cómo Él se va a relacionar con nosotros. Dios ha establecido eso. Y vuelvo a recomendarle que lean Deuteronomio 28. Hay 68 versículos, de los cuales solamente 14 hace referencia a la obediencia, los beneficios de la obediencia, pero luego las de la desobediencia son demasiado. Yo diría, no, yo voy a optar por obedecer a Dios. Piense ya para ir terminando. En Mateo 5:14 dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Nosotros tenemos que actuar por lo que somos. Si tú eres hijo de Dios, si Cristo te salvó, si tú eres consciente de lo que pasó en la cruz del Calvario, si tú sabes que hubo una sangre derramada por ti, si tú entiendes que Cristo te perdonó, ¿cómo puede ser que tú no le puedas decir al que tienes al lado? Muy bien, te gusta decir en la iglesia, dile al que tiene al lado, pero ¿por qué no te vas afuera a decirle a los pecadores que Cristo murió por ellos y que quiere salvarlo? Es más fácil decirle al que tienes al lado. Es más fácil predicar sobre alguien que ya tiene un fundamento. Pero ¿qué tal si no te vas afuera a la calle a buscar a los que están perdiéndose? Porque el evangelio, ¿sabe? Es poder. Y ese poder manifiesta todo aquel que ha creído en el llamado. ¿Quién ha creído? ¿Y cómo pueden ser salvos si no hay quien le predique? Dime, yo le pido a Dios y al Espíritu Santo de Dios que a partir de hoy tú, una alma, puedas decirle que Cristo vive, pero que no me le predique un evangelio mutilado, hablándole del amor, everything is love, sino hablándole el consejo completo
que hay algo que nos separa y expresar, porque Dios solamente te va a apoyar cuando tú hables verdad. Y es la verdad del evangelio la que estamos hablando. Y si algo te vas a quedar, lo vas a abrazar, es poner en práctica la gran comisión. Esa es la obediencia a la luz de la palabra. En su luz veremos la luz y con él está el manantial de vida. Y cierro con esta parte que es sobre el profeta Jeremías, que es tremendo, como el Señor, como el pueblo de Dios. Fíjate que hoy el tema, la obediencia a la luz de la palabra, quizás a muchos le llamó la atención. ¿Qué va a hablar Katia? No sé. Quizás está diciendo, wow, el Señor me está hablando. Pero mi pregunta es siempre, ¿qué tú haces después con esa palabra? Porque no se trata de decir, se trata de obedecer. ¿Cuál de esos dos hijos de la palabra somos nosotros? ¿Cuál de los dos? La obediencia. En Jeremías 42 dice advertencia a quedarse en Judá. Eso es una historia tremenda. Yo solamente voy a extraer la esencia de ese capítulo porque el pueblo de Dios le pide oración y le pide a Jeremías que vaya a consultar a Dios y que ellos iban a obedecer a lo que Jeremías iba a decir de parte de Dios. Y estaban de acuerdo en eso, pero Jeremías habló con Dios, oró, duró 10 días para traer respuesta. Cuando le trae la respuesta al pueblo de Dios, es lo tremendo, porque como no le gustó la respuesta, ellos dijeron que no iban a obedecer y que Jeremías era un mentiroso. ¿Sabe? Entonces, cuando tú no quieres obedecer, a ti te parece que el profeta es un mentiroso, ¿verdad? Cuando no te parece que la palabra está diciendo, esta es una exagerada, es fanática, porque la palabra que te estoy trayendo sabe que es de parte de Dios. Y cuando nosotros no queremos obedecer, empezamos a argumentar porque nos acomodamos a los deseos de la carne, porque somos carnales. Entonces el espiritual va a escuchar esta palabra y la va a poner por obra. Pero el carnal va a seguir haciendo lo que le da la gana. No sé en qué tú eres, si eres espiritual o eres carnal, o vas a obedecer esta gran comisión, porque si este evangelio será conocido en todas las naciones y luego vendrá el fin, es necesario predicar a Cristo y salir de las cuatro paredes y salir de las fórmulas de hombre y salir a entender que hay algo para dar, que te depositaron para dar, que dar por gracia lo que por gracia recibiste. Y que si eres salvo y eres consciente de que eres salvo, hay otro que se quiere salvar. Hay alguien que está en la puerta del infierno. Quiero hablar con alguien que esté en esta plataforma. Tienes compañeros de trabajo que están en la puerta del infierno y el diablo lo tiene con un decreto de accidente. Y si tú no abres tu boca porque te parece que tu carne no vas a decir, eso viene sobre ti. Yo quiero hablar con alguien en esta plataforma. Abre tu boca, porque tú no tienes excusa. Depende de ti, porque este evangelio será conocido. Y es por la locura de la predicación. Agradó a Dios salvar a los creyentes. Esa persona que necesita una palabra y no que tú te congracies con su pecado. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. No puede ser que en la iglesia eres cristiana, pero en el trabajo eres una tremenda mundana. Así que está fuerte esto, Señor. Con esto lo voy a dejar. Yo pienso que es una palabra para que nosotros nos sacudamos. Hasta yo estoy sacudida. Así que nosotros vamos a ser sinceros. Dejemos de jugar con Dios. ¿Sabes por qué? Porque tu tiempo siempre está presto a expirar. Tú estás diciendo, no, mañana yo lo voy a coger en serio. El Señor le está diciendo a persona, ven, entrégame tu Isaac, pero tú le estás diciendo mañana. Y el mañana no puede llegar para ti si tú no lo haces cuando Él te está determinando. Porque la desobediencia a tardía puede ser el fracaso de tu vida. Wow, me gustó eso. ¿Sabe? Entonces es hoy, no mañana. Hoy, en tiempo aceptable, hoy el Señor lo ha determinado. Amén. Gloria a Dios. Señores, que Dios le bendiga. Y yo oro en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está entregado lo que tú me has dado. Yo te pido, Señor, mi Dios, que así como tú preparaste el corazón de Lidia
y fueron preparados las personas a las que tú le entregaste y sabes que le estaba, a quién fue que tú le hablaste, Señor, mi Dios, que se ponga en un accionar, un escucha, pueblo de Dios, que se escucha con atención a la palabra de Dios, Señor, que sea implementado, que aquellos que quieren, que necesitan cazar las zorras pequeñas, andan, tereya, manse que tarabasoco atua. Padre, aquellos que tienen temor de hablar la palabra por razón de ser despreciado, Padre, que tú quite todo temor. Ay, Dios mío, que nadie le tema al hombre, sino que expresen para que tú ya preparaste. El Señor le está diciendo a alguien, esa persona ya la tengo preparada, solo tú tienes que sembrar la palabra. Padre, yo te pido por sanidad, por liberación, Señor, sanidad de toda enfermedad, de toda opresión, Padre, y que las puertas de la cárcel se abran para adorarte, significa para obedecerte. Te lo pido en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias. Le doy gracias a Dios por tu vida, Katia, de verdad que sí. Y por esas palabras que Él depositó en ti para que tú traigas a esta iglesia unida. Vamos a pedirle a nuestra hermana Sandra Rosario que ore por ti. Sandra. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Que Dios bendiga a Katia de una manera muy especial. Poderosa palabra, parece piedra, pero es maná. Gloria al Señor. Dice que si el mismo Dios se sujetó a su Padre y obedeció, ¿por qué nosotros nos cuesta tanto obedecerle a Él? Gloria al Señor. Mi alma adora al Señor. Vamos a estar orando para que Dios siga iluminando a nuestra hermana y dándole esa revelación, esa palabra. Padre bueno que estás en los cielos, en esta hora vengo delante de ti una vez más, dándote gracia, gloria y honra, presentándote a tu hija, Señor, que tú le sigas revelando, que tú la sigas ayudando a que ella pueda predicar sin tabús, sin miedo, aleluya, esa palabra tuya, Padre amado. Bendícela, Señor, pon vallado sobre su casa, sobre su entorno, cada paso que esta mujer pueda dar, que sea direccionada por ti. Mira, Señor, lo que pudimos escuchar, esta palabra, que podamos no ser oidores, sino que la pongamos en obra y práctica. Si algo está afectando al pueblo de Dios, es la misma desobediencia que utilizó el pueblo de Israel, no obedecer. Por eso duraron esos 40 años en ese mismo tenor dando vuelta. Padre, ilumínanos a nosotras, sujetarnos a tu palabra, a obedecer, a hablar a tiempo y fuera de tiempo. Padre, en esta hora, Dios, estamos en tus manos, bendecimos esta plataforma de una manera especial para que podamos nutrirnos cada día más. Bendice a Katia en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.